Nos vamos a Estados Unidos para contarles que este martes comenzó la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa en Washington, D.C. Cientos de personas de docenas de países que representan muchas religiones asisten a la conferencia para discutir formas en que los líderes religiosos, legisladores y otros pueden poner fin a la persecución religiosa. El padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial y sacerdote de la Sociedad de San Pablo en México, está conectado con nosotros porque él participó también en este evento. Padre Omar Sotelo, un gusto tenerlo con nosotros en el noticiero. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bendiciones al auditorio. Padre, coméntenos cuál es el panorama de la libertad religiosa en México. ¿La persecución contra los religiosos, la iglesia, aumentó en los últimos años? Bueno, en los últimos años, lamentablemente, este problema que propiamente no es una persecución como tal, pero sí es un sistema de hostigamiento muy agresivo contra la Iglesia Católica en México, contra sus ministros, contra sus sacerdotes. En las últimas décadas hemos visto un aumento de agresión y hemos registrado nosotros pues, cerca de 80 sacerdotes que han sido lamentablemente asesinados en los últimos años. Muchos de ellos lamentablemente víctimas del crimen organizado que pues ha atentado contra el trabajo pastoral de muchos de estos sacerdotes que trabajan incansablemente en tratar de realizar una labor pastoral que no solo es un servicio espiritual, sino que también otorgan servicios de protección a derechos humanos, a migrantes. Como sabes, México pues es un paso para muchísimos hermanos que migran de diferentes partes de América Latina hacia Estados Unidos y muchos sacerdotes y la Iglesia Católica pues administra casas de migrantes, entonces también es un trabajo muy importante que realizan también servicios de salud, educativos, protección a mujeres, a niños y en cuando hay incluso alguna desgracia pues también la Iglesia trabaja. Y esto pues obviamente ha sido pues como un factor determinante para que grupos del crimen organizado pues vean afectado pues su actividad lamentablemente en estas tierras, con lo que también han afectado el trabajo de muchos de nuestros hermanos sacerdotes. Padre, ¿cuáles son los tipos de ataques más comunes que enfrentan los religiosos en México? Mira, lamentablemente los ataques muy fuertes que hemos detectado y que reportamos en nuestro último informe de evidencia de la violencia contra sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México van desde la extorsión. Hemos detectado en el último año 850 extorsiones y amenazas de muerte a sacerdotes a lo largo del territorio nacional, ¿verdad? Obviamente secuestro, lo que le llamamos en México el levantamiento, la tortura, que también ha sido algo muy determinante, ¿verdad? Y por desgracia el asesinato a muchos de nuestros hermanos sacerdotes ha sido una situación muy violenta y muy marcada. Lamentablemente lo vimos con el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez hace unos meses allá en San Cristóbal de las Casas, un hombre extraordinario defensor de los derechos indígenas que murió a manos pues de algunos sicarios que le privaron de la vida. Pero también contamos en México, lamentablemente, 26 templos católicos a la semana son violentados, asaltados o profanados. Entonces, como vemos, el gran mosaico de violencia que se ejerce contra la Iglesia Católica en México, pues tiene unas marcadas características que van contra el sacerdocio y contra la institución del sacerdocio, que es un estabilizador social. Y el crimen organizado, pues obviamente quiere evitar esta estabilización para lograr enquistar en aquellas comunidades en donde están ellos muy marcados o tienen presencia, enquistar la cultura del terror, la cultura del silencio, esto es importantísimo, para que así puedan ellos pues crear una cultura, una narcocultura, una narcoeconomía, una narcopolítica, lo que ha afectado a muchísimas poblaciones que incluso han migrado a inmigraciones internas y que lamentablemente ha afectado a muchos poblados en el país. Padre, y este doloroso panorama que igual nos comenta, usted ha participado ahora en esta cumbre sobre libertad religiosa, ¿ha podido abordar estos temas? Cuéntenos un poco al respecto. Sí, la participación en esta cumbre internacional de libertad religiosa, participando con hermanos de Nicaragua, de Cuba y de otras naciones, pues nos abre un panorama verdaderamente importante para ver cómo, pues lamentablemente en el mundo,
una gran cantidad de seres humanos pues viven esta desgracia de la falta de libertad religiosa en cada uno de sus países. Obviamente América Latina, México, no somos la excepción. Yo creo que hoy dar a conocer, visibilizar esta situación, esta problemática, que ayer que tuvimos encuentros con algunos embajadores de América Latina, con algunos congresistas en Estados Unidos y con algunos miembros intelectuales, empresarios y demás, pues pudimos ver que realmente, aunque podría ser y pareciera ser un problema local, tiene repercusiones globales. Sí, esta cumbre pues, nos muestra que lo que puede afectar localmente tiene una afectación global y que no podemos dejar de hablar, de visibilizar esta problemática que afecta ciertamente a nuestros pueblos, pero que también tiene repercusiones mundiales. Así es, Padre Omar Sotelo, muchas gracias por la entrevista. Para servirles y que Dios Todopoderoso los bendiga.